El amor. Desde las más antiguas cosmogonías, en las que las comunidades humanas plasmaron su comprensión del universo, de sí mismas y de las fuerzas que dan forma y sentido a todo lo existente, el amor ha acompañado el proceso de autoproducción de la vida, como misterio y revelación, fuerza sublime y energía cósmica. El amor es uno de los temas preponderantes en las artes plásticas y escénicas, en la música y la poesía, y desde luego en la filosofía, que tiene en el banquete de Platón y en voz de Sócrates una de sus más memorables disquisiciones. En el día a día, las industrias culturales del capitalismo lo circulan como mercancía simbólica, construyendo un imaginario mundializado que determina expectativas, comportamientos, gestos y señales de los enamorados, estandarizados por medio de canciones, películas, novelas, publicidad, videos y redes sociales. La gente joven aprende a amar, es decir, a mostrarse enamorada ante los demás y a reconocer en sí misma los síntomas del amor a través de esas mediaciones que se suman y entretejen con las modalidades propias de cada comunidad y tradición. El verbo se diluye y se desgasta al convertirlo en el denominador común de todas nuestras relaciones con el mundo. Se ama lo mismo un chocolate que un equipo de fútbol, un destino turístico, una mascota, la patria, la libertad, un pasatiempo o una persona. Por el contrario, la filosofía del amor se afana por precisar los contornos borroneados y distinguir, por ejemplo, el amor filial de la afición por las golosinas, diferenciar el amor por la pareja y el gusto por cierto género musical. El amor romántico presenta a la filosofía un complejo afectivo contradictorio, digno de elucidar. Es una pasión, algo que nos sobreviene de pronto. Lo describimos como un flechazo. Es fuego abrasador que todo lo consume. Y si erramos, mera llamarada. Es sin razón y ceguera. Un arrebato y un afán de eternidad. Deseo de posesión y entrega sin reservas, a la vez. En su obra El arte de amar, Erich Fromm, el pensador y psicoanalista alemán, ve al amor como un rasgo de madurez presente en múltiples formas, en lo fraterno, en el erotismo, en lo filial, en la estima a uno mismo. El amor sabe más y es más genuino si es incomprendido y trágico. Un asunto del corazón que desborda toda lógica. Nos empodera si es recíproco, nos completa y nos realiza. Si no haya eco en la otra persona, es un abismo que se abre a nuestros pies, una desesperanza que nos apaga. Valorizamos a la persona amada al tiempo que sentimos que no valemos nada si no nos ama. Más allá de las reacciones bioquímicas que nos impulsan a la reproducción y de aquellas determinaciones del sentimiento como consumo y como juego de roles sociales, el amor impulsa el proceso de humanización plena de nuestra especie y nuestro mundo, trenzándonos en vínculos de ternura y de belleza, y educándonos en la gratitud y en el asombro. Hola, yo me llamo Carla Nogués, soy historiadora del arte y curadora. Normalmente me dedico a trabajar en museos haciendo exposiciones o
pues en espacios que exhiben arte o colaborando con artistas. Pues como yo he entendido, esta pandemia es como una situación que nos ha hecho reconfigurar o repensar la imagen que tenemos del mundo en general. Y por otro lado, pues la pandemia ha sido como un recordatorio de un montón de cosas. Nos ha hecho recordar que somos frágiles, que el otro es frágil, que la naturaleza es frágil, que coexistimos con ella, y también es una llamada de atención. La naturaleza de pronto nos está pidiendo que le pongamos atención. También es un recordatorio del otro, que nos ha permitido pensar en cómo podemos cuidar al otro, y eso ha sido como muy importante. Durante este tiempo yo me he dedicado a colaborar como en algunos proyectos con algunos colegas que son como muy cercanos, y han sido proyectos más personales, lo cual está muy bien. Y también empecé a hacer una maestría en el extranjero, pero como por cuestiones de trámites precisamente de la pandemia, estoy empezando a tomar la maestría desde aquí. Esto es muy importante porque pues uno nunca se imagina qué tanto pueden cambiar las cosas, ¿no? Yo nunca me imaginé que podía ser así. Y en general, esto me ha llevado como a pensar que la pandemia también nos ha dado como la gran oportunidad de cambiar muchas cosas a nivel personal, a nivel social, y eso ya es bastante. Pues también nos ha hecho como poner atención a nuestro cuerpo, y no solo pensar en nuestro cuerpo como hacia afuera, sino de la piel para adentro, en cómo nos sentimos, y también en pensar pues qué estamos haciendo como para cuidarnos, para cuidar nuestro cuerpo. Entonces pues yo creo que la pandemia, aunque ha sido muy difícil para todos, nos está dando también muchas oportunidades de cambiar y de pensar nuevas cosas. Hola, mi nombre es Rafael Cázares. Yo soy pintor y vivo en Tlaxcala. Tuve una gran experiencia en otros países, llevando mis obras a Alemania, Austria, Francia, Cuba, Indonesia, Singapur, Estados Unidos y México. Finalmente, desde hace unos años, yo solo trabajo aquí. Casi ya no salgo de mi país porque me ha parecido extraordinario. México es un gran país. Bueno, voy a contarles un poco de mi experiencia en la pandemia. A mí me ha parecido pues un golpazo a la movilidad y la migración humana que en todo el mundo. Esto ha detenido las migraciones. Personalmente surgieron en mi trabajo temas de sexualidad. Yo estoy muy impactado de cómo un bicho tan pequeño, microscópico, invisible, ha amenazado nuestra extraordinaria biología. Así que en mis trabajos de escultura, pintura, han surgido estos temas de sexualidad. Para ser claros, la sexualidad es la puerta de la vida, y de ahí parte estas nuevas ideas de mi trabajo en el arte. Hice escultura, pintura, cerámica, dibujos, y ha sido fantástico porque el confinamiento es un periodo propio del trabajo de muchos artistas, así que a mí me ha venido de maravilla. Por último, quiero compartir algún mensaje con ustedes sobre esto que ha pasado. El territorio de la incertidumbre es mucho más grande que el de la certidumbre, y esto es un territorio propio del arte. Yo puedo decirles como mensaje que no tengan miedo. La vida es completamente un territorio de incertidumbre y es maravillosa, y uno debe aprender a sobrellevar esta gran ambigüedad del universo. Es una gran emoción navegar en esta galaxia sin saber lo que va a pasar. Muchas gracias.
Desde los primeros tiempos, conocidos al menos de la historia de la filosofía, a los filósofos les ha interesado mucho saber de dónde surge, cuál es la fuente de esa inclinación de los seres humanos por pensar de manera rigurosa y sistemática, que es lo que llamamos filosofía. Es decir, se preguntaron también sobre el origen de la filosofía. ¿Por qué hay seres humanos que de manera muy esmerada y efectiva se dedican a pensar? Y bueno, una de las tesis que ha tenido pues una mayor influencia en todos los tiempos es la idea de que la fuente de la filosofía está en la disposición erótica que los seres humanos compartimos con todos los demás animales. Sin esa tendencia, sin ese impulso erótico, no buscaríamos nada y por tanto no habría filosofía. Estaríamos conformes con lo que creemos saber, estaríamos supuestamente satisfechos y entonces no tendría ningún sentido ponerse a explicarnos las cosas de la vida, las cosas del mundo, el sentido de nuestra existencia y tantas otras preguntas de gran calado que implica la filosofía. Es decir, desde la antigüedad se pensó, o hubo pensadores que consideraron como una explicación poderosa del impulso filosófico precisamente el impulso erótico, la capacidad y disposición que tenemos los seres humanos a amar, a buscar cubrir carencias que sentimos, necesidades que nos agobian, ¿no? Ahí estaría para algunos la fuente del pensar, la fuente de la filosofía. Para conversar sobre estas cosas está con nosotros hoy, en esta sesión de la serie Pensar para Vivir, esto es filosofía, el doctor Marco Antonio López Espinosa, para dialogar en torno al tema de amar y pensar. Están todas y todos cordialmente invitadas e invitados. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la serie Pensar para Vivir. Esto es filosofía. En esta ocasión dialogaremos sobre el tema de amar y pensar con el doctor Marco Antonio López Espinosa, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibió de doctor y también realizó su maestría en filosofía. Aparte de que también contamos en su haber estudios de posgrado que ha realizado en la Universidad del País Vasco y un académico muy movido, muy dinámico en todo lo que tiene que ver con el diálogo, la investigación, la reflexión filosófica. La idea de amor está presente hasta en el nombre mismo de filosofía, porque es una palabra compuesta de la palabra filos, filía, amor, amistad y sabiduría, ¿no? ¿Qué está planteándose ahí con este nombre de esta manera? Pues algo sustantivo yo creo que es que el amor es parte del quehacer, es la forma de vida del filósofo. Es un impulso que lo anima continuamente a buscar, a perseguir eso que los griegos llamaban sofía, que llamaban sabiduría, que tiene muchas facetas y muchas
formas de representarse, pero que en el fondo es ese amor, es esa emoción. Ahora que hablas de formas, ¿quiere decir que hay una intensidad propia de ese amor? Puede ser una cosa flemática, una cosa sencilla o una cosa muy intensa. ¿Cómo ves tú eso? Pues yo creo que es muy intensa y de hecho puede tener gradaciones, como lo dice el propio Platón, lo decían los griegos. Va de un amor a algo inmediato, sencillo, material, y va alzándose, va ascendiendo, y cada vez es un amor más espiritual, podríamos decir, más amplio. Entonces tenemos la idea de que se trata de un amor intenso por la sabiduría, por la verdad, también podemos decir. Ahora, ¿qué es lo que está explicando esa tendencia, ese sentimiento? Platón deja entrever en Banquete que se trataría de tratar de cubrir algo así como una necesidad, porque necesitamos buscar algo y el amor sería el gran motor de esa búsqueda. ¿Estás de acuerdo con ese punto de vista? Sí, claro, hay una carencia en el filósofo, ¿no? En el ser humano en general, pero en particular el filósofo es consciente de esa carencia, que necesita algo que no tiene y que busca, que puede ser la sabiduría, que puede ser la belleza, que puede ser la verdad, pero hay algo que en cada uno de los filósofos lo siente y lo vive como carente y por eso empuja, y hay una unión entre búsqueda y amor, ¿no? Y por lo tanto entre carencia y amor. Recordarás aquella famosa anécdota en la que Pitágoras, según Diógenes Laercio, ¿verdad? Dejó sentado que los dioses no buscan nada porque saben todo y los necios no buscan nada porque creen que saben, aunque no sepan. Claro. El filósofo estaría en el medio y por eso busca. ¿Qué nos dirías acerca de esta imagen tan plástica, tan impresionante? Pues sí, yo creo que ahí es justamente donde está el filósofo en medio, el propio Sócrates se veía a sí mismo en medio, Platón en medio de la sabiduría de los dioses y de la ignorancia de los seres humanos en términos de creer que saben lo que en realidad no saben y aparentar algo que no tienen, mientras que el filósofo es consciente de que no lo tiene y vive y sabe que no lo tiene. Ahora, me llama mucho la atención que en ese universo pues, de la filosofía clásica, y concretamente con los que hemos nombrado, Sócrates, Platón y demás, este punto del amor parte de lo más primario, de lo más sencillo, de lo que todos conocemos como amor, que es, por ejemplo, enamorarnos de una persona que nos gusta, en fin, con la que nos identificamos, hacia la que sentimos, pues, fuertemente amor. Y a partir de ahí llegamos a niveles sublimes de comprensión del mundo. ¿Cómo explicarnos este asunto? ¿Esto sería la filosofía? Pues yo creo que es parte fundamental, incluso podría decir que sí lo es en muchos sentidos, es decir, que la filosofía parte de algo inmediato, de un amor a una persona, a una cosa incluso, pero que cada vez va depurándose hacia un amor a las ciencias, diría Platón, o los pitagóricos. O sea, no se niega el amor carnal. No, por supuesto contra lo que no. piensan algunos, ¿verdad? Que la filosofía sería una un puro vuelo por las nubes y tal, y que se olvida de lo material. Sin embargo, los antiguos, entre ellos Platón, etcétera, reivindicaban precisamente ese fondo biológico, orgánico, humano, animal, ¿no? Claro. Eso estaría en la base de la filosofía. Yo creo que sí, porque además algo de lo que se enamora el filósofo es de la belleza. Y la belleza finalmente es algo que se manifiesta en el mundo a través de lo biológico, como dices, de los cuerpos, de los seres humanos, de las cosas. De tal manera que el filósofo se asombra y ama las cosas que están a su alrededor y no solo esas, que quizá eso es el gran paso que da el filósofo, que no solo se enamora de lo que está aquí, sino de tantas otras cosas que no necesariamente son visibles, pero por supuesto que está con el cuerpo. Hay diversos objetos de interés del amor, por decirlo así. Claro. Y cada uno de ellos significarían algo así como un paso en una elevación hacia lo más sublime, lo supremo en la comprensión del mundo. Yo creo que sí, y quizá también sería un círculo, porque esa comprensión de algo tan sublime podría ser al mismo tiempo regresar a lo propio, al cuerpo, es decir, partir del amor al cuerpo, el amor a las cosas inmediatas, a la materia, y en un camino de ascensión regresar y ver de una manera distinta ese mismo mundo en el que vivimos y asombrarnos de eso. Ahora, en esta idea tuvo un papel muy importante algo que ya hemos señalado en esta serie,
que es la relación que hay entre mito y filosofía. Y bueno, recordaremos, ¿verdad?, aquel mito del andrógino. O sea, ¿por qué se necesita buscar, por qué se necesita cubrir una carencia? ¿Carencia de qué? Claro. El mito, rápidamente, es este mito en donde lo narra Platón en el banquete. Se parte al ser humano Zeus, parte al ser humano que originalmente estaba compuesto de dos mitades. En esa separación se dividen los sexos, el hombre y la mujer, y se buscan mutuamente. Y este mito de la carencia, de que hay una insuficiencia, hay un no completarse por parte del ser humano y del filósofo en general, creo que es parte sustantiva del trabajo filosófico, el buscarse a sí mismo para encontrar en sí mismo y en el otro completarse, pero es un proceso continuo. Es un proceso continuo. ¿Eso tiene que ver con la reflexión, por ejemplo, con el diálogo, con la pregunta, que son los, vamos a decir, procesos por medio de los cuales se va generando y produciendo verdad? En efecto, el otro, a la otra persona, a la que amamos, a la que buscamos, al dialogar, dirían los griegos también, al dialogar con ellos, podemos conocernos a nosotros mismos, podemos conocer al otro, y al conocer al otro a través de nosotros mismos y viceversa, hay una apertura de nuestro amor, finalmente se extiende nuestro amor y se extiende nuestra sabiduría, nuestro conocimiento de nosotros mismos. Entonces hay una búsqueda, esa búsqueda se cifra en términos de una búsqueda de otra persona u otra cosa, y sobre todo cuando se trata de personas, obviamente cuando se trata de personas se trata de un diálogo, ¿no? Claro. Ahora, ese diálogo está orientado precisamente a satisfacer la sed de verdad, ¿no? Ahora, incluso ahí está el asunto de la reflexión, porque para los griegos la reflexión se entiende incluso en los términos de un diálogo consigo mismo. Cuando el alma se desdobla, por decirlo así, y conversa consigo mismo, hay un diálogo. ¿Todo eso está motivado entonces por el amor? Sin duda, el diálogo con el otro, el diálogo amoroso con el otro, por eso filosofía tiene que ver con filía, tiene que ver con amistad. Si uno dialoga con aquellos que ama, uno dialoga con aquellos que siente algo emotivo, y al dialogar con ellos uno conoce a los demás y se conoce a sí mismo, y creo que esto es fundamental, este círculo, que uno busca en el otro o busca en lo externo algo que está en uno mismo, y por eso este conocimiento de uno mismo es sabiduría a través del diálogo con los otros. Ahora, hablando de mitos, porque, insisto, son muy importantes y están muy presentes siempre, ¿no? Otro mito que ya hemos nombrado, pero no hemos señalado bien en qué consistiría, es precisamente el de Eros, ¿no? Porque finalmente Eros fue redefinido por la filosofía como una divinidad de un nivel, vamos a decir, inferior al de las grandes divinidades del Olimpo, pero superior al ser humano. Es una divinidad intermedia, y eso es lo que lo convierte en un personaje, en un tipo de potencia que todo el tiempo anda buscando. Ese Eros está siempre muerto de hambre y muerto de sed. ¿Cómo conecta esto con la filosofía? Pues con la idea de la carencia, ¿no? Es decir, que Eros es este personaje, incluso se describe como harapiento y sin bienes, pero que su bien mayor, su virtud mayor está dentro de él, y que eso es lo que lo anima a buscar la belleza que encuentra alrededor del mundo, porque finalmente Eros nace en torno a Afrodita, a la diosa de la belleza, ¿no? Y siempre está buscando la belleza de acuerdo al banquete, pero la verdad, la justicia, de la que carece, pero la quiere, la busca tener, la busca incorporar para conocerse a sí mismo, diríamos. Bueno, entonces esto significaría, digamos, ya trasladando el sentido del mito a lo que sería una actividad filosófica, significaría la consagración de la vida del filósofo, la búsqueda permanente de la verdad. Yo creo que sí, la búsqueda de la verdad, y esa verdad está relacionada con el conocimiento de uno mismo también, ¿no? Y con el diálogo, es decir, que si no hay diálogo con el otro, necesitamos del otro, si no hay diálogo, no hay verdad. Y si no hay diálogo, tampoco hay conocimiento de uno mismo, y si no hay diálogo, no hay sabiduría. Ok, pero ahora ese diálogo se entiende como una conversación sin más, o es algo así como un procedimiento
sistemático. Pues por supuesto que tiene ambas cosas, ¿no? Sí, porque parte de una filía, parte de una amistad. Uno no puede dialogar, dice Platón, con el otro si no hay emoción, si no hay amistad. Y partiendo de esto, entonces se puede hacer una técnica incluso, ¿no?, sobre cómo dialogar. Incluso Sócrates es un sinvergüenza muchas veces, ¿no? Que parecería que estuviera queriendo seducir a su interlocutor, bueno, pues para que se le bajen las defensas y ponga ahora sí que a parir desde sí mismo esa verdad. Pero perdona que te haya interrumpido. No, adelante. Pues eso sí, los hace sufrir, y Sócrates normalmente lo que hace es esto de despertar el gusto, despertar el amor, despertar el interés en lo que se está dialogando. Y que, dice Sócrates siempre, yo dialogo con mis amigos, ¿no? Ahora, ese diálogo tiene por lo menos dos cosas que son llamativas. Una, por ejemplo, la tendencia a la ironía, ¿sí? ¿Cómo entenderíamos la ironía? ¿Qué función desempeña la ironía en la conversación, en el diálogo filosófico? Pues puede tener muchos matices, ¿no?, la ironía, pero quizá uno de esos matices sea el desenmascaramiento de lo que tú decías hace un momento, del creer que sabe alguien cuando en realidad no sabe. Ese es fundamental, ¿no? Yo creo que ese es uno de los sustantivos, ¿no? O sea, romper con las certezas, las seguridades, claro, esas cosas que impiden ver más, que uno, ¿no?, cree que sabe tal cosa, que sabe tal otra, y la ironía lo que pone en evidencia es que uno en realidad no sabe. Y esa disposición que logra Sócrates al aplicar la ironía es la que abre el corazón, o la que abre el conocimiento de sí mismo del dialogante, y entonces puede hablar desde otro lugar y no desde una aparente sabiduría, ¿no? Bueno, pero entonces podríamos ver un momento de disolución de las certezas, de las seguridades, de estas que se convierten en impedimentos para poder ver con más profundidad y amplitud las cosas del mundo. Pero también hay procedimientos muy exigentes como la dialéctica, famosa dialéctica, una palabra muy, vamos a decir, atemoriza un poco, pero que en el fondo es un proceso de búsqueda de verdad hasta llegar a la suprema verdad, ¿no? La verdad absoluta. Y finalmente el nombre de dialéctica, que es del griego dialektike, significa conversación, significa diálogo, significa discusión. Y sí, en efecto, podemos partir de esta idea de la amistad, de un diálogo muy inmediato, a algo más técnico, podríamos decir, a la búsqueda de la verdad en un sentido más amplio, más sistemático incluso podríamos llamarle, que forma parte del filósofo, pero que no es el objetivo exclusivo, sino que es todo el proceso, que parte de la amistad hasta llegar hasta la dialéctica, hasta algo técnicamente más complejo. Pues muy bien, muchachas y muchachos, aquí tienen una manera de ir entrando a algo que es francamente vital para todos nosotros, que es el eros, que está conectado con la filosofía. Cuando les hablen de filosofía, tengan en cuenta eso. No se trata de algo que sea ajeno a nosotros. Todos somos eróticos, como la filosofía. Así que están cordialísimamente invitadas e invitados a continuar los pasos siguiendo a la filosofía. Hasta la próxima.